El castillo de Frederiksborg es un complejo palaciego ubicado en Hillerød, Dinamarca, construido sobre 3 islotes del Slotso, lago del castillo, y unido a un gran jardín de estilo barroco. Fue edificado por Hans van Steenwinckel el Viejo como residencia real del rey Cristian IV de Dinamarca entre 1560 y 1630, reemplazando a un castillo más antiguo adquirido por Federico II, en cuyo honor se nombró al edificio. Se convirtió en el mayor castillo de estilo renacentista de Escandinavia. Simboliza la potencia de la monarquía absoluta danesa y además la familia real lo habitaba cuando Dinamarca era una monarquía absoluta que se extendía hasta Noruega e Islandia. De 1671 hasta 1840 la capilla del castillo era la localización de las coronaciones y untamientos de todos los reyes daneses menos Cristian VII. El castillo Malbork o castillo Marienburgo en castellano, ubicado en Polonia, fue construido por la Orden Teutónica como una fortaleza militar al servicio de la Orden y denominado originalmente Marienburg, literalmente Castillo de María. La ciudad creció alrededor del castillo y recibió el mismo nombre, Malbork en la actualidad. El castillo es un ejemplo clásico de fortaleza medieval. Es el castillo más grande del mundo construido con ladrillo en estilo gótico-báltico y uno de los más impresionantes de su tipo en Europa. El castillo y su museo forman parte de la lista Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, añadido en diciembre de 1997. El castillo de Hohenzollern es un castillo situado a 50 kilómetros al sur de Stuttgart vinculado a los orígenes de la dinastía Hohenzollern. El castillo se encuentra en la cumbre del monte Hohenzollern a una altitud de 855 metros, cerca de Hechingen, en el Jura de Suabia. La primera parte del castillo se construyó durante el siglo XI y quedó completamente destruido en 1423 tras un asedio de 10 meses de una alianza de las ciudades imperiales de Suabia. Entre 1454 y 1461 se erigió un segundo castillo mayor y más sólido que sirvió como refugio de la familia de la dinastía de Hohenzollern, de origen suabo, en tiempos de guerra, incluyendo la Guerra de los 30 años. A finales del siglo XVIII el castillo había perdido su importancia estratégica y cayó en el abandono, lo que condujo a que muchos de sus elementos fueran derribados. Actualmente, el único resto del castillo medieval es la capilla de San Miguel. El castillo de Windsor es un palacio y residencia real situado en Windsor, en el condado de Berkshire, en Reino Unido. Notable por su antigua relación con la familia real británica y porque encarna casi un milenio de historia arquitectónica. El castillo original se construyó en el siglo XI tras la conquista normanda de Inglaterra por Guillermo I el Conquistador. Desde tiempos de Enrique I de Inglaterra ha sido habitado por todos los monarcas británicos, hecho que lo convierte en la segunda residencia real europea de ocupación más antigua, solo superado por el Real Alcázar de Sevilla. Según algunas de sus lujosas estancias como apartamentos de estado,
Son arquitectónicamente muy interesantes y han sido descritas por el historiador Hugh Robert como una secuencia magnífica e inigualable de habitaciones ampliamente reconocidas como la mejor y más completa expresión del estilo del período georgiano tardío. El castillo de Himeji es un castillo japonés localizado en la ciudad costera de Himeji, en la prefectura de Hyogo, a unos 47 kilómetros al oeste de Kof. Es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval que aún sobrevive en buenas condiciones. Fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. También es un sitio histórico especial de Japón y un tesoro nacional. Junto con el castillo de Matsumoto y el castillo de Kumamoto, es uno de los 3 famosos castillos de Japón y es el más visitado del París. Se le conoce a veces con el nombre de Akuro-jo Oshirazagi, la garza blanca, debido al color blanco brillante de su exterior. El castillo de Ashford es un castillo medieval situado cerca de Cong, condado de Mayo, en Irlanda. El castillo se encuentra a orillas del lago Corrib. Fue construido en el siglo XIII por la familia anglo-normana de Burgos tras derrotar a los O'Connor de Connaught. En 1852 fue construido y ampliado por Benjamin Guinness y su hijo Arthur tomó su título de una isla del lago. La familia Guinness vendió el castillo en el año 1945. El castillo es actualmente un hotel de 5 estrellas. Una embarcación que sale del castillo ofrece paseos por el lago Corrib. La película de 1952, The Quiet Man, y la serie de 2013 a 2017, Rain, fue rodada en Ashford, apareciendo en ellas muchas partes del castillo y de la vecina localidad de Cong. El castillo de Chambord, en la región del centro Valle del Loira, es uno de los castillos más reconocibles en el mundo debido a su arquitectura renacentista francesa muy distintiva, que mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas. Es el castillo más grande de los castillos del Loira, pero fue construido para servir solo como un pabellón de caza para el rey Francisco I, quien mantuvo sus residencias reales en el castillo de Blois y en el castillo de Amboise. En 1840 fue inscrito en la lista de monumentos históricos del país y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Actualmente forma parte del conjunto de castillos del Loira, que fueron declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, como Valle del Loira entre Sully-sur-Loire y Chalonnes, en el año 2000.
El Monte St. Michael es un pueblo construido sobre una pequeña isla rocosa del estuario del río de Cowesnon, en Normandía, Francia, alrededor de la abadía del Monte St. Michael. Esta isla es igualmente el centro natural, a falta de ser el centro geográfico, de la comuna Le Monte St. Michael, perteneciente al cantón de Pontorson, en el departamento francés de Mancha. La arquitectura prodigiosa del Monte St. Michael y su bahía lo hacen el sitio turístico más concurrido de Normandía y uno de los primeros de Francia, con unos 3,2 millones de visitantes cada año. Una estatua de San Miguel Arcángel colocada en la cumbre de la iglesia abacial se erige a 170 metros por encima de la orilla. Declarado monumento histórico en 1862, el Monte St. Michael figura desde 1979 en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Château de Pierrefonds es un castillo o château medieval francés ubicado en la comuna de Pierrefonds, en el departamento de Oise, en la región de Alta Francia. El Château de Pierrefonds incluye la mayoría de las características de arquitectura defensiva militar de la Edad Media, aunque experimentó una profunda renovación en el siglo XIX. En el siglo XII se construyó un castillo en el lugar. 2 siglos después, en 1392, el rey Carlos VI de Francia transformó el condado de Valois en un ducado y se lo concedió a su hermano Luis, duque de Orleans. Desde 1393 hasta su muerte en 1407, este último mandó reconstruir el castillo por el arquitecto de la corte Jean Lenoir. El castillo de Neuschwanstein está situado en el estado federado de Baviera, en Hohenwangau, cerca de Füssen, Alemania. Lo mandó a construir el rey Luis II de Baviera en 1869. Su nombre original era Nuevo Castillo de Hohenwangau, en honor al castillo donde el rey pasó gran parte de su infancia. El nombre fue cambiado después de la muerte del rey. Es el edificio más fotografiado de Alemania y uno de los destinos turísticos más populares en este país, con 1,4 millones de visitantes anuales. El castillo de Neuschwanstein se construyó en una época en que los castillos y las fortalezas ya no eran necesarios desde el punto de vista estratégico. Combina eclécticamente varios estilos arquitectónicos y su interior alberga múltiples piezas de artesanía no menos fantásticas. Su diseño no es funcional sino estético, siendo en buena medida el producto de la mente de un escenógrafo teatral.